¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues tengo una inquietud. Yo siempre tengo Te una cambiaste de inquietud. lugar, yo por eso... Sí, cambiar de lugar, está más cómodo así. La inquietud es esta. La iglesia es solo una, Sí, indisoluble, sí, no es un indivisible, matrimonio. Sí, indivisible. en cuanto... indivisible. Una santa, católica y apostólica, Bien. dice. La iglesia, obviamente, la iglesia romana, católica apostólica romana, la iglesia vaticana, su sede en Vaticano, es lo mismo que la iglesia argentina. Pues sigo con los matices. Una cosa es el magisterio de Roma, que para el mundo entero. Otra cosa son los obispos argentinos, tienen que ocuparse de las cosas que pasan en el país. No, claro, pero desde el dogma es lo mismo. Desde el punto de vista dogmático, Y sí. desde el punto de vista de las cosas como son, relacionadas con el dogma y respecto a la gente, debería ser igual. Sí. Tenían que pensar lo mismo los curas de acá que el Papa. Sí. ¿Y por qué piensan muchos curas de acá distinto al Papa? ¿En qué? En muchas cosas que hace el Papa. Y puede ser que en No, cosas opinables. no me hagas el casete. ¿Eh? Vos No, sabés lo que estoy pero hablando. en cosas Vos sabés lo que opinables. estoy hablando, conocemos hace No, 25, la verdad 30 que no años. tengo idea que estás hablando. Que muchos papas no están muchos obispos no están de acuerdo, por ejemplo, de cosas del dogma, de que puedan volver a comulgar los divorciados, como por ejemplo en temas políticos, en lo que hacen a la necesidad de la gente, no más allá, no el tema político puramente hablando, sino el tema político aplicado al existencialismo, a la pobreza y a los excluidos. No están de acuerdo y en sintonía muchos curas No con son eso. temas dogmáticos. No hay que pelear por los pobres, no hay que Sí, proteger a los pobres. la iglesia tiene no hay una que opción por los incluirlos. pobres, pero los pobres no solamente, o sea, pelear el tema de cómo, la metodología, cuál es mejor a la hora de asistir a los pobres, digo, no necesariamente hay que tener un criterio de unicidad, porque la iglesia no opina sobre materias económicas estrictamente. Globalmente, Cuando ¿qué la iglesia habla porcentaje? el Papa habla de capitalismo o habla de ese tipo de cosas, bueno, digamos, tiene sus opiniones personales también. ¿Qué porcentaje del sacerdocio argentino, de la iglesia argentina a través de su sacerdocio, están totalmente de acuerdo con Francisco? ¿Qué porcentaje? Bueno, no tengo Están ni en idea, porque desacuerdo. habría que hacer una encuesta científica para tener esos Bueno, porcentajes. pero vos que que para el fueran- paz. A ver, en general, digamos, la mayoría de los curas de lo que nos ocupamos, te diría el 80% de los curas de lo que nos ocupamos, es de todos los temas que tienen que ver con la vida pastoral de la gente, sobre todo los que estamos en parroquias, digamos. Y dentro de lo que es ocuparse de la gente, por supuesto que también está la asistencia a los pobres, pero digo, normalmente en una parroquia lo que más tiene preponderancia es la vida sacramental de la gente. Como es la iglesia visible, que se hace visible en medio de un lugar, de un barrio o lo que fuera, nuestra preocupación está puesta en cómo preparar a la gente para los sacramentos, la primera comunión de los chicos, las confirmaciones, la asistencia a los colegios, ir a confesar, celebrar misas, tener disponibilidad para atender a los enfermos, y dentro de eso, por supuesto, también está la asistencia en las cáritas parroquiales a los pobres o las parroquias que tienen comedor, pero la función del sacerdote esencialmente no es una función de asistente social. Todos los Por eso- obispos les interesa la política, todos los 100 obispos, a los 100 obispos vivos no creo. y en funciones, los que están retirados, vivos también, Es, que parte, son otros, es una parte inherente de su cargo tratar con el poder político. les interesa la política. Puede ser que les interese mayor o menor medida. Me da la impresión, por lo menos el cardenal Poli, no creo que le interese mucho la política. No, De no le hecho, interesa nada la política. Le interesa, No. me parece, poco y nada, ¿no? No le interesa absolutamente nada, Poli. Desde el punto de vista político, nada le interesa. Pero por eso pregunto, la mayoría, es la excepción que confirma la regla, Poli. La mayoría de los obispos tienen interés por lo político. Porque te guste o no te guste, desde A el mí punto me de parece vista que del si vos comparás con otro episcopado, con otras épocas de la Iglesia, digamos, la verdad que hoy en día los obispos que existen hoy en día tienen, comparado con lo que era un primatesta o Monseñor Laguna, o el mismo Menos injerencia. Guarrachino, bastante menos. Uno no los ve, digamos, opinando en las cosas públicas, y en general sus opiniones más bien son de tipo pastoral y no aparecen opinando de cosas de política. Te diría que tiene muchísima más injerencia en temas de política argentina el Papa hoy en día. Aparece como la figura religiosa más involucrada, para bien o para mal, o para a favor de unos o en contra de otros, en temas de política nacional, de lo que aparece cualquier obispo de la República Porque no Argentina. hablan, pero opinan igual. Sí, pero opinan en Respecto privado. a los temas que vos hablás. Cada obispo en privado puede tener No, su está opinión bien, propia. eso lo pero estoy ocultando. No, ¿Qué no creo que opinan? le resulte simpático un perfil tan alto del Papa hablando de cosas de política. De hecho, a la Me Iglesia estás Argentina... empezando a responder. Bueno, de hecho a la Iglesia Argentina le preocupaba, y de hecho lo invitó formalmente que estuviera el presidente Macri en el cierre del Congreso Eucarístico. Entonces, y
en cambio pareciera ser como que las relaciones entre Francisco y el Vaticano no están demasiado aceitadas, ¿Entre ¿no? Francisco y el Vaticano? Perdón, entre Francisco y el gobierno argentino. Entonces, de ahí me parece que el episcopado tiene una actitud diferente de la que tiene el papado, no sé cómo, y bueno, y es opinable, qué sé yo. El Congreso Eucarístico se abrió, se desarrolló, no hubo mensaje ese día del Papa, ¿por qué? Porque dicen que hubo un error de transcripción, había mandado un mensaje grabado y ese mensaje, digamos, estaba en mala definición y por lo tanto no se pudo pasar. Y bueno, después llegó, y supongo que sí, yo no estuve en la organización, supongo que habría que haberlo chequeado. A ver, es un evento en el que la Iglesia Argentina viene trabajando hace bastantes años, que tuvo, la verdad, de parte de los tucumanos, una impresionante organización con asistencia muy numerosa de gente en el hipódromo de Tucumán, que se hizo la misa de cierre, había 300.000 personas. Sin embargo, me parece pasó sin pena ni gloria y creo que el error yo lo atribuyo sobre todo a la mala comunicación. No hubo política de comunicación ninguna de parte del episcopado. Esto lo tengo chequeado con algunos periodistas conocidos, de primera línea, digamos, de los medios más importantes, no recibieron siquiera, no es que no recibieron información, no recibieron siquiera invitación para ir. ¿Quién manejó esto? ¿El episcopado? ¿La conferencia episcopal? A ver, primariamente lo maneja Tucumán, pero es un acto que... La iglesia de Tucumán. No, la iglesia tucumana era la anfitriona, sí. Pero con un excelente obispo a la cabeza, que es Monseñor Seca. Claro. Pero bueno, obviamente cuando uno organiza un evento tan grande no puede estar chequeando absolutamente todos los... Todos los... Hoy cuando se realiza un evento lo primero que tiene que chequear es la comunicación. Claro, pero es que yo creo que yo lo vengo viendo como quizás por vicio déficit. No sé, no, por déficit. Pero el vicio mío es que mi materia... Claro, entonces, como yo me dediqué muchos años a la comunicación en la iglesia y sigo teniendo no solamente este programa, sino un programa en radio y además el portal de valores religiosos más el suplemento en el diario Clarín, digamos, me dedico a la comunicación y la verdad que lo que veo es un déficit general a la hora de comunicar. No se comunica o no se sabe cómo o no hay ganas o bueno, les parece que está mejor que sea así. No sé, yo no lo tengo muy claro por qué es así, porque yo de hecho algunas veces que nos hemos reunido, yo soy secretario de una de las comisiones de la pastoral universitaria y cuando Monseñor Malfa organiza reuniones plenarias de todos los secretarios, yo he manifestado este tema de que me parece que... Y estuvieron por resolverlo, estuvieron por contratar gente profesional para que se dedicara, al final no lo hicieron. Entonces todo navega medio en como la incertidumbre de que no se sabe cómo, ¿no? Y la verdad que hoy en día no podés dejar... Porque me parece que hay dos, cuando vos organizás cualquier evento, y más un evento de importancia para la vida de la iglesia, ¿no? Porque es la Eucaristía de Jesús, que es el centro de la vida cristiana, y no, está muy bien que sea bueno para los que participan, pero hay un montón de gente que no pudo participar porque no pudo por un tema de distancia o porque no podía tomarse los días o porque no quiso ir, que hubiera estado muy lindo que se enterara, no solamente por algún medio católico que participó. No tengo duda que el Canal 21 lo habrá cubierto, pero bueno, no alcanza con eso. Hay medios públicos y la verdad que en las páginas de los diarios se consignó solamente algunas acciones que hizo Pastoral Social, que fue reunirse para firmar un documento de todos los políticos a favor de la lucha contra el narcotráfico, pero eso no hace a la esencia del Congreso Eucarístico, que es hablar de Jesús. Entonces, me parece es curioso, ¿por qué? Que llega, ¿viste? Son acciones que los diarios destacan porque obviamente les interesa el filón de que la Iglesia habla de narcotráfico, pero no es lo más importante. Me llama la atención porque en algún momento el Congreso Eucarístico de Tucumán iba a ser visitado por el Papa. Hace 3 años atrás, cuando el Papa recién asume, se hablaba que iba a venir acá en el 2016 al Congreso Eucarístico. De ahí a pasar desapercibido. Para que uno dimensione la importancia que este evento tenía, además por realizarse en Tucumán el año del Bicentenario. O sea, no es un tema menor, es el Bicentenario de la Patria, son todos los obispos argentinos, es la Iglesia Argentina entera que se movilizó. Y sin embargo, bueno, no tuvo repercusión en los medios nacionales, ¿no? Y me da pena por los tucumanos, sobre todo, que hicieron un esfuerzo gigantesco, yo por lo menos por lo que pude escuchar, las familias de Tucumán que abrieron las puertas de sus casas para recibir a tantísima gente, el esfuerzo, ¿no? Hay que ver lo que es en una provincia, las cosas a veces cuestan más, ¿no? Cuestan muchísimo más. El Papa les había pedido incluso a los obispos que en una carta que dirigió a la conferencia episcopal que no pidieran dinero al gobierno argentino, cosa que me parece que está muy bien, pero eso significó también un esfuerzo gigantesco para realizar un acto que, bueno, digamos,
tiene transporte, tiene un montón de movilización de gente y bueno, todo eso había que costearlo de manera particular. Me llama la atención, ¿no? Porque realmente que se pase desapercibido es verdad. No se enteró nadie, la verdad, no se enteró nadie. Sí, o salvo los que fueron, obviamente. No, por eso, pero yo vengo preguntando, sí, bueno, te preguntaba a vos, che, ¿sabés que hubo un congreso eucarístico? No. La gente no tiene idea. Entonces, como te da un poco de tristeza pensar que tanto esfuerzo se puso en preparar algo, que además salió muy bien, o sea, tuvo hasta la visita de un legado papal, que fue el cardenal Re, que es un hombre importante también, que hubiera sido interesante que los medios, bueno, concitaran su visita o le hubieran hecho alguna entrevista. Nada, sin pena ni gloria. Vos sabés, yo tengo la impresión, por eso te preguntaba del inicio de este programa, en cuanto si era lo mismo la Iglesia en lo que hace los temas, más allá del dogmático, el tema del quehacer diario y el político, relacionado en cada país con la Iglesia de cada país. Yo tengo la impresión que, no hablo de una grieta dentro de la Iglesia, pero sí hablo que entre los obispos hay bastante homogeneidad. Lo que hay bastante diversidad es entre clero. O sea, y hablo concretamente, hay mucha gente que está identificada con la política de este gobierno, Macri, y mucha gente está identificada con la política anterior del kirchnerismo. ¿Cuál es la realidad de esto? Y yo te diría que, a ver, hay de todo. O sea, también en el clero, como en las propias parroquias, hay gente que está identificada con el proyecto del kirchnerismo y hay otras personas que están más identificadas con el proyecto del macrismo. O sea, me parece que en eso es parte de la libertad que las personas tienen para poder expresarse y para poder elegir una opción que dentro de la política tiene que llevar adelante el bien común. Otra cosa es que la gente esté espantada con todos los temas de corrupción y las cosas que van apareciendo. Y bueno, ¿cómo te juega eso? Gente que bien intencionadamente creyó en ciertas, digamos, políticas que se llevaron a cabo y después ve que los protagonistas de esas políticas, bueno, no tenían actitudes tan coherentes con las cosas que decían progonar, ¿no? Sobre todo, en orden, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo vengo leyendo también de otras personas. Hay un artículo maravilloso de Fernando Iglesias que hablaba justamente de la necesidad que hay de ser coherente y de expresar, digamos, algo que el peronismo no ha hecho nunca, porque el peronismo pareciera como que siempre hace lo mismo, que es, digamos, acompañan, se encolumnan detrás de un proyecto, sea como sea el proyecto, porque, digamos, no fue en su momento el menemismo, después vino el dualdismo y después vino el kirchnerismo, íbamos a tener el siolismo si hubiese ganado Scioli, y la verdad se encolumnan detrás criticando como si ellos nunca hubieran participado, corriéndose ahora como si no hubieran estado en el poder y sin hacer dos minutos de autocrítica. A mí me parece que los argentinos no merecemos, no somos estúpidos, no merecemos que el peronismo haga autocrítica, porque si habrá muchísima gente, y me consta que la hay, que es honesta, que quiere llevar adelante un proyecto que está muy ligado a la doctrina social de la Iglesia, y en ese sentido hay muchísima gente de bien que forma parte de ese partido, pero hay otra gente que sistemáticamente se ha dedicado a robar, entonces me parece que digo, eso merece alguna autocrítica profunda, ¿no? Y en esto te comparto, y vos lo sabés perfectamente, hay muchísimo, o sea, en la Iglesia adhiere, muchos miembros de la Iglesia adhieren a esa doctrina, si se quiere, digamos, del peronismo, que está ligado bueno, al beneficio de los pobres, un supuesto beneficio que nunca termina de llegar, porque el 40% de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo durante 30 años, no tiene cloacas ni agua potable. Entonces, digo, a mí me parece maravilloso que se hable de los pobres y que se haga cosas por los pobres, pero digamos, la realidad sería que se hagan efectivamente y no solamente que queden a título declamativo. Bueno, esto entraña, digamos, de parte de muchos curas y de parte de personas que han acompañado ese proceso que tuvo el kirchnerismo, pensando de esta manera. Después, viendo la realidad, bueno, obviamente hoy tendrán su reflexión, pero me parece que es bastante desleal. La verdad que leí el otro día unas declaraciones de Diana Conti que comparto, porque ella decía que cuando uno digamos, ha sido elegido diputado por un partido, por un proyecto más que nada, la banca es del proyecto, y ahora, bueno, alegremente se separan y se van como si diciendo nosotros no tuvimos nada que ver. La verdad que me parece más leal personas que se quedan y aunque el barco se hunda, saben que compartieron un proyecto digamos, que fue así, digamos, era así hasta hace 2 meses. De 96 diputados tenían, quedaron 60. Claro, ¿verdad? bueno, por eso, pero digo, es una manera que tienen, ¿no? Entonces, Un poquito más, 68. Digo, hubieron 2 hechos en estos tiempos que sacaron chispas entre el gobierno, el periodismo y la opinión pública, que es el tema de escuelas concurrentes, por un lado,
Y por otro lado, el tema de López y su tirada de bolsos sobre un monasterio. Explica un poco qué tiene que ver y cómo se jurisdicciona, qué pasó con Di Monte en esto, qué tiene que ver el monasterio, lo jurisdicciona la iglesia, qué obispado. Por la gente de verdad no entiende nada. Liga un monasterio con una iglesia o con una capilla, y me gustaría que aclares cada cosa que es en el ámbito de la iglesia, ¿no? A ver, en primer lugar, la jurisdicción es la diócesis de Mercedes Luján. Su actual obispo es un excelente obispo, que es Monseñor Radrizzani. El anterior obispo era Monseñor Di Monte, un obispo que tuvo un papel muy importante en el episcopado, aunque el episcopado ahora queda mira para el costado. Di Monte fue, digamos, de presidente de Cáritas, fue quien mudó la sede de la calle Paraguay a la calle Suipacha, donde está hoy en día. Era un hombre sumamente expeditivo. Y yo creo que era la expresión también... Estamos hablando de la Conferencia Episcopal Argentina. Sí, era la expresión de un modo de ser obispos que compartían otros muchos obispos. Habría que recordar algunos más del pasado, pero digamos, no estaba lejano a eso ni Monseñor Quarrachino, ni Monseñor Yanovich. Laguna en otro sentido, porque digamos, habrá sido con el gobierno radical, pero eran obispos que se involucraban mucho con lo político, ¿no? Y sin duda Di Monte fue también una persona, digamos, muy querido por su clero y por su diócesis de Avellaneda, cuando él fue obispo de Avellaneda. Era un hombre muy piadoso, muy devoto de la Virgen de Fátima. De hecho, esta hermana de 93 años que está ahí en el convento, que fue una mujer que lo acompañó a él muchísimo en esta devoción por la Virgen de Fátima y en hacer este movimiento, que como bien se concitaba, digamos, ellas viven como monjas de clausura, pero en realidad no tienen una aprobación pontificia. Es un tema canónico, digamos así, pero... es un obispo que quería fundar una congregación, pero no tiene ni la cantidad de gente ni la trayectoria suficiente como para que la Santa Sede haya dicho esto puede ser una congregación religiosa. Nunca se autorizó como tal. No, son tres religiosas nada más. O sea, 3 personas laicas que deciden vivir como religiosas amparadas con un obispo. No son religiosas, viven como religiosas. Y para ser religiosa, en sentido término de la palabra, tendría que haber una congregación que canónicamente estuviese aprobada, pero bueno, era como una especie de... se llama así también el nombre canónico, ad experimentum, ¿no? O sea, como que es una asociación privada de fieles, ¿no? Y Monseñor Di Monte, cuando se jubiló como obispo, los obispos a los 75 años tienen que presentar la renuncia, son obispos eméritos, fue a vivir a este, digamos, predio que habían conseguido donado, que estaban construyendo una casa de retiro. Por eso la casa tenía tantas habitaciones, digamos, porque las casas de ejercicios espirituales tienen una cantidad de habitaciones grande. Las hermanas, ellas interrumpen su sueño entre las 3 y las 4 de la mañana, normalmente, casi todos los días, para hacer su oración de vigilia, ¿no? Esto es una práctica habitual en los conventos de clausura. Yo creo que este hombre, en su desquicio, pensó Estás hablando de López. Estoy hablando de López, pensó en ir, digamos, a este lugar a buscar refugio, porque sabía que a esa hora estaban, porque si no es muy loco que él vaya a semejante hora a un convento a tocar el timbre, ¿no? Pero, digamos, llegó un poco tarde, pero media hora antes las encontraba levantadas, le hubieran abierto la puerta normalmente. Yo creo que también habrá que investigar si hubo vínculo o no, porque la realidad es que, bueno, todos tenemos todavía muchas preguntas sin contestar. Monseñor Di Monte había dejado en su testamento que él quería ser sepultado en esa capilla, y por eso dicen, estaban los 2 agujeros con el tamaño de un ataúd, 1,90 metros de largo, 1 metro de profundidad y 1 metro de ancho en los 2 laterales, que era para que él pudiese ser enterrado. Y la hermana Alma, que es... ¿Se permite eso en los monasterios? A ver, eso está... históricamente se permitió durante muchos siglos. La ley lo prohíbe hoy en día y la ley canónica lo permite solo en casos excepcionales, ¿no? Como que es el obispo titular de una diócesis, que en este caso le cabría, pero no ser enterrado en ese lugar, sino ser enterrado en la cripta de la catedral, o en este sentido de la Basílica de Luján, ¿no? De hecho, el cardenal Quarrachino está enterrado en el piso de la Catedral de Buenos Aires, en un altar lateral, y por lo menos una vez me lo dijo así el cardenal Bergoglio, que él ya tenía una disposición hecha, que quería ser enterrado en la propia catedral, en el altar, al pie del altar de San José. Así que esto es una práctica habitual en la Iglesia para obispos titulares de alguna diócesis.
El agujero que estaba delante del altar es más raro, no es un lugar donde habitualmente se entierren personas porque es un lugar que se pisa permanentemente. Claro. Y cuando hay personas que están debajo del altar propiamente se prohíbe, el lugar este que encontraron no estaba debajo del altar. A mí me resultó también muy raro, y esto te lo pregunto a vos como abogado, que estas imágenes se difundieron en el programa de Fantino, ¿no? O sea, se supone que si alguien hace un allanamiento judicial en un lugar, lo que se toma como filmación no habrá sido lo de un teléfono de una persona particular, no, sino son oficiales de justicia y está la policía. ¿Cómo esas imágenes llegan al programa de Fantino? ¿Cómo llegan todas las imágenes? A través o de servicios o a través de filtraciones del actuante, que es el Poder Judicial. ¿Y eso es así? ¿Es legal? Y no, es legal, pero se filtran. Se filtran. Son informaciones que se filtran. Esa película tomada es tomada a su vez por otra parte o replicada por otra copia, y esa copia va a quien le interesa periodísticamente o políticamente. Ahora, viene esto a cuento porque parecería que en algún momento surge como una avanzada, no digo contra la Iglesia, pero relacionada con la Iglesia, con el tema puntualmente, con el tema de escolas ocurrentes, que lo vamos a tratar el programa que viene, con la suspensión ahora del Papa del partido que se iba a jugar el próximo mes, el segundo partido se iba a jugar a beneficencia o a beneficio de escuelas ocurrentes. Parecería como que primero se dio una especie de grieta entre la Iglesia y el gobierno de Macri. Y a continuación se da esta especie de repeticiones de hechos vinculados, si bien no directamente con la jerarquía de la Iglesia, sí con institutos que dan vuelta alrededor de la Iglesia. Pero yo te diría que... Llámese escuelas, llámese monasterios. Me parece que no se puede poner para nada en paralelo una cosa con la otra. Después hablaremos en su oportunidad en el próximo programa del tema, pero me parece que el tema es, ya de por sí es bizarro, por donde quieras mirarlo, ¿no? O sea, un funcionario público de la jerarquía de ser dentro de la obra pública el segundo en la Argentina, que manejó miles de millones de dólares, que lo conoce en medio mundo, o sea, todo el mundo sabía quién era, que aparezca a las 3 de la mañana, digamos, revoleando 9 millones de dólares por un alambrado. Bueno, me parece que la noticia de por sí, Dilma Rousseff fue removida del gobierno de Brasil por haber falseado las estadísticas, por haber falseado el INDEC. Yo digo, la lista de cosas que hicieron los funcionarios del anterior gobierno, no sé, habría infinitos temas para enjuiciarlo. Lo que pasa es que en la Argentina ya hemos superado tanto el margen de disparates que uno ve hacer un funcionario público, porque a mí me gustaría también hacer una reflexión que a veces no se hace suficientemente. Es dinero nuestro, es dinero público. O sea, cuando un funcionario roba o manda un sobreprecio de una obra, de una licitación de obra pública y se queda con el vuelto, se está quedando con dinero de los contribuyentes. Se está quedando con la guita que aporta un pobre trabajador que se la quitan de su sueldo o que paga por IVA o que paga por ganancias. Esa es la plata que se afanaron. Por eso yo creo que la gente despierta una indignación tan grande. Y está bien que así sea. Porque te están, o sea, por un lado te están apretando y por otro lado te están robando en tu cara cifras que uno no alcanza a ver hasta que dimensiona lo que es una valija llena de billetes fajados, o sea, de termosellados encima, ¿no? Para resistir la humedad. Vos creés, a conciencia, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver en sus antecedentes la relación de Di Monte con el poder. No, yo sí creo que tiene que ver, pero a ver, Di Monte, por ejemplo, cuando pidió la restauración de la Basílica de Luján, habría que recordar que primero se había caído, para peligro, es un espacio de uso público, se había caído una cruz desde el pináculo de la torre que medía, no sé, 15 metros de altura, que podría haber matado tranquilamente un montón de gente. O sea, los edificios necesitan, digamos, una restauración. Eso es monumento histórico nacional. Él lo que pidió, le correspondía al gobierno nacional hacerlo. Cuando vos tenés un edificio que es monumento histórico, nunca la iglesia va a poder restaurar ese edificio por las colectas. Es imposible, la verdad, a duras penas con la colecta se puede ni siquiera a veces pagar los servicios mínimos. Imagínate lo que es los millones de pesos que hace falta para restaurar un semejante monumento. Entonces, que le correspondía, le correspondía. Ahora, que le corresponda y después que en la nada las gestiones es otra cosa. Las gestiones de Di Monte en el sentido fueron exitosas y después Monseñor Radicel las continuó, pues la realidad es que hasta el día de hoy se sigue restaurando la Basílica de Luján.
No fue un tema solamente de Y Dimonte. no solamente la psiquia de Luján, creo que fueron 600 millones para... Bueno, pero él nunca lo recibió. Eso es lo que hay que decir que es importante. Él no es que recibió esa plata en la cuenta y la iglesia administró la restauración. Él, digamos, simplemente gestionó que se hiciera y las cuentas públicas después, ¿cuánto salía o dejaba de salir? Eso ya era una cosa que el gobierno nacional... ¿Licitaba aquí en la iglesia? Supongo, o el Estado? no, la iglesia no tenía absolutamente nada que ver. Vos no sos licitaba el dueño... Estado y pagaba el Estado. Exacto. Licitaba el Estado, pagaba el Estado y el Estado pagaba la cuenta. O sea, la iglesia nunca vio un peso que le entrara para ella pagarle a gente que vaya a hacer las restauraciones, ni licitó, ni vio, ni nada. Vio pasar el arreglo y la plata para el arreglo, pero nunca la recibió en constante y sonante. Y esto me parece que es importante, yo no dudo de la honestidad del Museo Dimonte, me parece que este señor aprovechó la confianza que tenía por el vínculo con el monasterio para revolear esa cantidad de plata y pedirles que se la escondieran. No creo que haya otro vínculo, ¿no? Tampoco me parece que... llega así a un lugar, digamos, supuestamente sin relación y le pide que Pero guarde... vos viste el estado de alteración que estaba ese hombre. Sí. Digamos, llegó totalmente casi drogado. Yo pedía cocaína sobre toda la cabeza contra la pared. ¿Por qué va a ese lugar? Y porque yo creo que frente a... O sea, para mí, a la información que yo tengo, él recibe un llamado diciendo que le van a hacer un allanamiento y agarra... Yo digo, esto es lo que tenía en la casa, digamos, envuelto. Esto es un vuelto nomás. Me parece que es un vuelto, 9 palos, con si viste pasar 13.000 millones de dólares de obra pública, es un vuelto, qué sé yo, me parece, habrá plata en otro lado, no creo que sea esto lo único que tiene. Entonces, cazó lo que había en la casa, lo metió en el auto, metió un arma, relojes, qué sé yo, lo que pudo encontrar y se lo llevó y habrá pensado a dónde lo llevo. Y bueno, ¿quién puede ser lo suficientemente gil para recibirme semejante cantidad de dinero? Y bueno, no sé, la monja, qué sé yo, no habrá pensado en eso. No se me ocurre Para poder otra cosa, allanar... porque la verdad que ellas no viven, o sea, ni les interesa esa suma de dinero, si les interesara se dedicarían a otra cosa. Me parece, no sé, son cómplices, no lo sé, lo tendrá que investigar la justicia. Para poder allanar un monasterio hace falta algún tipo de procedimiento especial, más allá de lo que dijo el vecino. Y si fuera un monasterio constituido, quizás sí, pero en este caso como no lo era... Si fuera un monasterio, claro. Y si fuera un monasterio constituido, sí. Un monasterio de clausura no podría entrar la policía. Tiene que y ser porque es culto, territorio, sí, está considerado como territorio. Sí, tendría que haberte pedido. Es una sede vaticana, digamos. Exactamente. Una sede de la iglesia. Un monasterio de clausura de mujeres o de varones No puede está entrar, considerado no puede entrar. un terreno inexpugnable. No se puede entrar. Igual que una iglesia. No, una iglesia es un lugar público. Supongo que hará falta también una orden judicial, pero no te podrías negar en principio, me parece. No podías negar. Pero en una clausura sí, porque es diferente. Vos estás digamos, traspasando un espacio que está solo reservado a personas que tienen derecho, las ampara el derecho canónico a vivir de esa manera. De una congregación reconocida. Exacto. Gracias, ya no se nos fue el tiempo. Tratamos de aclarar algo, esperemos que sea así, que hayamos aclarado algo. Hasta entonces, gracias. Nos esperamos. Hasta la próxima.